Bueno, como dijo Juan, bienvenidos a todos. Vamos a hacer primero la presentación de Proyecto Urbano Básico. Confírmenme que se está viendo bien la pantalla. Sí, Se ve re bien. Ya arrancamos, perfecto. Bueno, vamos a hacer una introducción muy breve de algunos objetivos generales del curso y después vamos a pasar enseguida a comentarles específicamente qué vamos a hacer en cada uno de los 2 semestres. ¿Sí? Vamos a arrancar primero con un video de unos poquitos segundos donde Arthur Miller, probablemente algunos de ustedes lo conocen, un dramaturgo de Nueva York, responde una pregunta que le hacen sobre lo que él entiende que tiene que ser y que tiene que hacer una obra de teatro, y la respuesta que da nos parece que es súper atinada para lo que entendemos nosotros que tiene que ser un proyecto urbano. What a real playwright has to do is to say to the audience, in fact, this is what you think you are seeing in life every day, and then to turn that around and say, this is what it really is. Bien, el punto evidentemente no es plantear que exista una única realidad, pero sí nos gusta pensar que la arquitectura y que los proyectos de arquitectura y los proyectos urbanos no son solamente una respuesta de diseño al pedido de un cliente, sino que un proyecto de alguna manera puede hacernos reflexionar, puede hacernos ver cosas en las que no nos habíamos detenido a pensar antes, y puede ayudarnos a proponer realidades alternativas a las realidades que vivimos en la actualidad. Y es en ese sentido que la frase de Miller nos parece súper atinada o pertinente. Y es por esa razón también que el título paraguas, digamos, más allá de lo específico de cada semestre y de cada año, el título paraguas del taller de PUB desde 2018 es Micromanifiestos. Y para explicarles un poquito qué es esto, tiene que ver con que nos interesa mucho que los estudiantes que pasen por el taller y que hagan PUB en taller salgan con la convicción de que pensar la ciudad no implica únicamente gestiones burocráticas o manejar instrumentos duros y poco amables. Muchas veces cuando piensan en proyecto urbano, sobre todo en proyecto urbano inicial, que es lo que vamos a hacer en PUB, se imaginan que se trata de pintar planos de colores o de programar un embellecimiento para la ciudad, y ahí aparece la ciclovía, la peatonal y la placita, y este título paraguas lo que intenta de alguna manera es alejarnos de esas preconcepciones de lo que es un proyecto urbano, y les vamos a pedir a ustedes que tomen una postura radical frente a los posibles proyectos de ciudad que vamos a manejar en los 2 semestres. El curso se va a tratar entonces de imaginar futuros posibles y alternativos, que es en definitiva de lo que tiene que tratarse un proyecto. ¿Cómo lograr esto? Bueno, pasamos a contarles los 2 semestres con un poquito más de detenimiento. En el primer semestre vamos a trabajar en Nueva York, la ciudad de Arthur Miller, como les contábamos recién, pero también de los Beastie Boys, la Velvet Underground, Stanley Kubrick y Sofía Coppola. Si pasamos a la literatura, Susan Sontag, Paul Auster, Salinger. La cantidad de personajes que surgen de esta ciudad es prácticamente infinita. Probablemente a ustedes se les ocurren muchísimos más, y quizás más contemporáneos de los que podemos nombrar nosotros. Pero lo que nos interesa es que también hubo y hay muchos arquitectos y urbanistas que pensaron a Nueva York y proyectaron a Nueva York a lo largo del tiempo. Desde Buckminster Fuller con su cúpula para Manhattan, que pretendía lograr un ahorro energético para la ciudad, pasando por Paul Rudolph cuando colonizaba con estas megaestructuras, con arquitectura, ¿no? Colonizaba con arquitectura las infraestructuras viales de las carreteras proyectadas para Nueva York, o el ejemplo de Superestudio, que con este edificio continuo que colonizaba todo el planeta, intentaba hacer una crítica muy fuerte a lo que era la expansión urbana del momento en el que fue proyectado, y evidentemente también, si hablamos de Nueva York, no nos podemos escapar de Kohlhaas, y este proyecto, que en particular hace también con Madelon Wiesenbrock, donde resume algunas de las cosas que él entiende fundamentales y vitales de esta ciudad, como pueden ser, por ejemplo, la congestión y la alta densidad, temas que hoy, en plena pandemia, podemos empezar también a cuestionarnos si realmente la ventaja de la alta densidad es tal como se planteaba o no. No nos vamos a detener a contarles proyectos realizados para la ciudad, pero sí nos interesaba mostrarles esto porque trabajar en Nueva York de alguna manera implica un reto enorme para nosotros y para ustedes también, que es cómo pensar Nueva York una vez más, ¿no? Después de que tantos arquitectos hicieran tantos proyectos sobre un lugar. Entonces, ¿cómo aportar una capa más a todo ese pensamiento urbano y arquitectónico que ha tenido Nueva York a lo largo de las décadas? La respuesta que tenemos es trabajando desde una problemática que sea completamente actual,
y contemporánea que la ciudad presenta hoy en día. Y para eso les proponemos este título, para el semestre 1, completamente vacante, transformando la ciudad existente. ¿De qué se va a tratar esto? De esta imagen que nos da hoy la ciudad. Vamos a partir del dato de que la demanda de espacio para oficinas y negocios bajó muchísimo en este año. Hasta hace unas pocas semanas solo el 8% de la gente, solo el 8%, imagínense lo que es eso, de la gente que trabajaba en las oficinas de Nueva York volvió a su lugar de trabajo. Existe una capacidad de trabajar desde la casa, están empezando a aparecer problemas de seguridad, hay una tasa de desempleo de un 20%, lo que hace que muchos neoyorquinos estén escapando y que la imagen de la ciudad empiece a verse como lo que muestra la foto. Ese es el paisaje de Manhattan hoy. Y al vaciamiento de esa infraestructura de oficinas y de negocios y de comercios se le suma además una cantidad grande de edificios de vivienda que también están vacíos. Pero es interesante porque no están vacíos por la pandemia, sino que están vacíos porque se construyeron y se vendieron, pero nunca fueron habitados y probablemente nunca sean habitados, porque se compran simplemente como inversión. Gente con mucho dinero los compra como inversión y quedan vacíos. Imagínense lo que son esas superestructuras construidas en la ciudad que nunca se usan para nada, ¿no? O como diría André Hacker, que tiene un artículo muy interesante escrito sobre el proyecto de Viñoly, son un depósito en altura de dinero sospechoso. Me parece bastante efectiva la imagen que nos da para entender qué son este tipo de edificios. Y todo este espacio vacante, este espacio vacío, aparece además en el medio de un estallido social y en una enorme cantidad de fricciones políticas que hay hoy en Estados Unidos, que hacen que el tema sea todavía más complejo y también más interesante. Entonces, se abre un debate sobre el futuro de la ciudad, qué hacer con la infraestructura vacía, si esta infraestructura edilicia vacante, que empieza a aparecer a precios un poco más accesibles, o por lo menos accesibles para lo que es Nueva York, puede presentarse como una oportunidad para la ciudad. ¿Cuáles son esas posibilidades de reconversión de la estructura vacía? Así que en este primer semestre lo que vamos a hacer es centrarnos fuertemente en el desarrollo de proyectos urbanos que, partiendo de una realidad existente y de una ciudad construida, van a intentar responder a alguna de esas preguntas. Para dar una idea de qué proyectos o qué producto se busca a partir de estas reflexiones, creo que es importante aclarar que hay un abanico bien grande de opciones, que puede ir desde un diseño concreto, como puede ser lo que se ve abajo a la derecha, hasta proyectos muchísimo más de exploraciones de corte teórico, como es claramente el de arriba al centro, y eso va a depender del interés de los equipos de estudiantes. El equipo docente, creo que esto es importante recalcarlo, siempre intenta acompañar esos caminos del estudiante y no imponer nuestra visión sobre lo que tendría que ser la ciudad o de cómo tendríamos que reconvertir lo que estamos proponiendo reconvertir. Bien, eso con respecto al primer semestre. En el segundo semestre vamos a trabajar en Berlín, y es un semestre que va a tener un énfasis muy específico en la importancia de la vivienda, y en particular de los grandes proyectos de vivienda colectiva en lo que hacen a la conformación de ciudad. Cómo los proyectos de vivienda colectiva terminan definiendo ciudad. ¿Cómo vamos a analizar Berlín y esa problemática de la vivienda? Berlín es una ciudad que puede entenderse, como planteaban Kohlhaas y Ungers hace unos años, como un conjunto de islas, como muchas ciudades adentro de una misma ciudad. ¿A qué nos referimos con esto? A que podemos entender que son los artefactos arquitectónicos, los objetos arquitectónicos los que terminan conformando la ciudad, y el curso va a partir de esa premisa. Y en Berlín además es como un laboratorio de esos artefactos arquitectónicos que definen ciudad. Se han desarrollado grandes edificios a lo largo de la historia. Algunos ejemplos de estos objetos pueden ser evidentemente los bloques en el verde, que son típicos de la modernidad y que generan una imagen de ciudad muy particular. En este caso es la unidad de habitación de Berlín, de Le Corbusier. O edificios que, por el contrario, buscan conformar manzanas mucho más tradicionales, que dan una imagen de ciudad muy diferente a la que veíamos recién, como esta renovación bastante cautelosa que se hace en Berlín a fines de los 70, que busca reconformar o volver a conformar manzanas cerradas. Este es un ejemplo de Álvaro Siza. Pero lo que podemos ver es que estos edificios de vivienda, que son muy distintos entre sí, terminan llevando, evidentemente, a tipos de ciudad radicalmente diferentes. Partiendo entonces de esa lectura de la arquitectura siendo ciudad, vamos a pensar o a tratar de seguir pensando Berlín como un conjunto de proyectos de arquitectura. Y para eso proponemos este título que es Ciudades dentro de la ciudad, megaproyectos urbanos. En Berlín entonces nos vamos a centrar en proyectar grandes aparatos urbanos y tratar de reflexionar sobre la viabilidad que tienen estos grandes aparatos urbanos hoy en día. Ya no partimos tanto de lo existente, si bien tomamos, sí, obviamente, todas las cuestiones históricas, pero vamos a diseñar de cero estos grandes aparatos urbanos.
y de nuevo parándonos en una temática 100% actual, una problemática muy contemporánea, que tiene que ver con la dificultad de acceso a la vivienda que existe hoy en la ciudad. Hay una crisis muy grande de vivienda en Berlín, que llevó a lo que marca acá, por ejemplo, uno de los títulos de diario, que se congelaran los alquileres por varios años para tratar de parar el tema de gentrificación creciente que hay en la ciudad, pero evidentemente eso no es una solución que resuelva todo, y se dan estas cosas que son como bastante ridículas, de que cuando aparece un apartamento en un alquiler, en un precio de alquiler relativamente coherente, se arman unos amontonamientos increíbles de gente que tratan de conseguir ese apartamento. Realmente son unas filas prácticamente ridículas de gente para tratar de obtener un apartamento a un precio relativamente lógico de alquiler en la ciudad. Y esto es bien interesante porque tiene mucho que ver con el abandono de la construcción de vivienda y de vivienda social pública por parte de los estados. Esto se da en Alemania, pero se da en toda Europa y se da prácticamente en todo el mundo también. Y una manera que tienen los estados de sacarse ese problema de encima es culpar a la arquitectura, sobre todo a este tipo de arquitectura, ¿no? La gran arquitectura de grandes bloques y de grandes intervenciones, culparla del fracaso de las intervenciones urbanas. Echarle la culpa a la arquitectura fue como una excelente manera de desviar la atención del problema de la vivienda. Y entonces, desde el curso lo que queremos hacer es reivindicar y revalidar al objeto arquitectónico y a la capacidad que tiene el objeto arquitectónico de hacer ciudad. Hay discusiones súper interesantes hoy en día en Berlín sobre cómo enfrentarse a los megaproyectos, a los ya construidos y a los que están por construirse, qué hacer con la vivienda estatal monofuncional, qué hace que haya partes de la ciudad que funcionen como ciudad dormitorio, qué hacer con los grandes edificios modernos de arquitectura, de bloques de vivienda que parecen periféricos, pero en realidad están metidos en el medio de la ciudad, qué pasa con los grandes complejos que hoy ya los programas están en desuso y no sirven y perdieron su propósito original, pero que pueden servir para reivindicar o revalidar algunas zonas que hoy están un poco abandonadas. Y dentro de esa discusión súper fértil que se está dando hoy, lo que proponemos nosotros es trabajar tomando Berlín como laboratorio de vivienda colectiva de gran escala. Vamos a proyectar, como les contábamos, grandes aparatos urbanos para el siglo XXI. Es como súper interesante pensar, bueno, son proyectos que por lo general han fracasado, pero ¿por qué han fracasado y cómo podríamos pensar estos nuevos aparatos para el siglo XXI, aprendiendo obviamente de los errores del pasado? ¿Cómo serían hoy estos grandes edificios que de alguna manera tratan de cumplir con algunas o con todas las funciones que tiene una ciudad, pero dentro de un objeto arquitectónico, ¿no? Y preguntarnos qué implica pensar vivienda con condiciones de ciudad. Y si realmente estos artefactos logran convertirse en fragmentos de ciudad en sí mismos, o no lo van a lograr como difícilmente lo han logrado en las últimas décadas. De nuevo, productos esperados. Nada, es eso, proyectar grandes artefactos arquitectónicos que en sí mismos buscan reproducir las condiciones de la ciudad. Bien, entonces tenemos semestre 1 Nueva York, semestre 2 Berlín. Nos importa, como para cerrar esto, ahora vienen algunas cosas prácticas, dejar claro que el lugar de trabajo no es un capricho, no es queremos trabajar en Nueva York o en Berlín porque nada pintó, sino que es súper importante para nosotros sacar el ejercicio de Uruguay, porque lo que nos da es la posibilidad de analizar grandes temas que se repiten en todo el mundo, obviamente de maneras diferentes, pero que se repitan, infraestructuras obsoletas o vacantes por un lado, crisis de vivienda por el otro, sin atarse a los lugares conocidos, a los lugares de todos los días que nos condicionan mucho para pensar futuros posibles y alternativos, ¿no? Salirnos de Uruguay nos habilita de forma muy directa a pensar en los manifiestos y en los proyectos radicales que pretendemos trabajar en estos 2 semestres. Son 2 lugares súper potentes para trabajar, tienen una cantidad de conflictos, de escalas diferentes, de problemas diferentes, de preguntas para hacerse, que a nosotros nos resultan tremendamente motivantes y esperamos que a ustedes también les resulte de interés. Pasamos ahora a mostrarles, también medio rápido, algunos ejemplos de ejercicios que se hicieron el año pasado, para que vean también más o menos el tipo de proyecto que se desarrolla en el curso. Algunos manejan un camino más teórico, como puede ser este, de reflexión más teórica, aprovechando también las nuevas formas de presentación, ¿no? El tema del GIF y del video y de la animación permite incorporar, ahora que las entregas son digitales, la dimensión del tiempo, que para proyecto urbano es absolutamente fundamental, eso está bueno, y otras que se enfocan mucho más en el diseño específico del proyecto. Y de nuevo, ambos caminos, tanto la búsqueda más teórica y crítica como la búsqueda más de proyecto como objeto, son válidos en el curso. Evidentemente los dos, cualquiera de los 2 caminos tiene que estar justificado. Entonces, de lo que se trata el curso de urbano básico es de una primera aproximación a la temática urbana,
Intentamos que se ajuste además lo mejor posible para funcionar como esa introducción, entendiendo que es un curso de 12 créditos, por lo que el curso va a constar de entregas sucesivas y acumulativas, que si las van siguiendo, cuando llegan al final ya tienen una cantidad de material pronto para entrega, y eso permite que puedan seguir la propuesta de alguna manera, sin esos picos que recién nombraba Juan, ¿no? Lo del clímax de la entrega, bueno, tratamos de que esa curva sea lo más bajita posible. Y algunas cosas prácticas que sabemos que siempre consultan y que son de interés: información y datos. El equipo docente lo que hace todos los años es preparar un drive en donde van a encontrar insumos, van a encontrar las letras de los ejercicios, las presentaciones de las charlas docentes, el cronograma, y también van a encontrar material de directo uso por el proyecto, ¿no? Cartografías y 3D de los lugares en los que vamos a trabajar, y una batería de información, textos, videos, noticias que van a serles útiles para el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, la cartografía de Nueva York, ¿no? Evidentemente no se van a tener que poner a dibujar Nueva York, la idea es que tengan todo el material base necesario para a partir del día 1 poder comenzar con los proyectos. Charlas, siempre se proponen también una serie de charlas, algunas son dictadas por el equipo docente, pero también siempre tenemos algún invitado externo, y la idea es que esas charlas complementen los temas que se están trabajando en ese semestre y disparen obviamente también ideas de proyecto. ¿Cómo se trabaja? En parejas o individual, esas son las dos opciones. ¿Cuándo se desarrolla el curso? Martes y jueves de 8 a 10:30. El equipo docente, que es un equipo docente base, obviamente esto se ajusta dependiendo del número de inscripciones que hayan, es Pablo Canén, Germán Menditegui, Priscila Casanelo y yo, Carolina Tobler. Y este año tenemos también un punto interesante, y es que Juana Polo, que es nuestro grado 5, y Pancho Firpo, que es el grado 4 del taller, van a estar de manera intermitente haciendo visitas en los cursos, uniéndosenos a las correcciones, quizás dando alguna charla, y eso va a hacer también que los cursos tengan como un movimiento interesante. Formato de entrega ya está establecido, es muy simple y adaptado a las entregas digitales que vamos a tener, por lo menos en este primer semestre ya sabemos que va a ser entrega digital. Y básicamente lo que hacemos es plantearnos 9 láminas cuadradas pensadas para publicar en Instagram. Eso lo pueden ver en el Instagram de cómo queda publicado, que por lo general tiene una doble lectura, ¿no? Una lectura muy rápida de grandes títulos y una lectura más detenida para el que le interese detenerse en la entrega. Es un formato fijo, pero que se adapta a los diferentes tipos de proyecto. Como les decíamos, algunos tienen más análisis, otros tienen más diseño, y eso depende del equipo y de lo que le motive a cada uno para trabajar. Vías de comunicación: tenemos el mail, pub.tallerapolo@gmail.com, y el Instagram, que también es pub.tallerapolo. Ahí nos pueden preguntar dudas o consultas que queden hoy también. Y para terminar, hablarles un poquito de las coordinaciones, que creo que es importante. Capaz me adelanto acá algunas cosas que va a presentar después Andrés en PEP, pero bueno, es como medio inevitable. Para los que elijan cursar PUB y PEP en el taller, tenemos 2 cuestiones que nos parecen interesantes. Una primera es más conceptual, que tiene que ver con temáticas en común. El primer semestre, lo común, y acá me estoy adelantando, perdón Coti, lo común va a ser el lugar, que es que vamos a trabajar en Nueva York, y eso implica que lo que conozcan y transiten y aprendan para un curso va a serles útil para el otro. Y en el segundo semestre lo común va a ser la temática, que es una temática similar, pero obviamente trabajada a diferentes escalas, una más arquitectónica y una más urbana, que es la temática de la vivienda, entender cómo la arquitectura hace ciudad, cómo la arquitectura hace espacio público. Eso como cuestiones más temáticas. Pero después también hay una cuestión más práctica de coordinación de entregas, que lo que intenta es evitar las superposiciones entre los cursos, ¿no? Incluso se coordinan algunos días libres entre cuando hay entrega de PEP, cuando hay entrega de PUB, y nos vamos coordinando entre nosotros para no recargarlos con entregas duplicadas, y eso intenta de alguna manera hacer más fluido el tema de llevar 2 talleres a la vez, que sabemos que es un tema bien complejo y complicado para los estudiantes. Y bueno, perdón que fui demasiado rápido, pero teníamos 20 minutos cada uno para presentar, y no quería sacarle tiempo al Coti y tampoco al taller que venga después de nosotros. Así que eso era todo, y muchísimas gracias, y obviamente si nos llega a dar el tiempo, después que presente PEP, respondemos algunas dudas y consultas que puedan tener. Muchas gracias.